y siempre quedó en el recuerdo, para mí por lo menos como alumno, tu impronta y lo que significaste en ese paso por ese lugar. Así que bienvenida, para mí es una alegría reencontrarme con vos después de tanto tiempo. Y quiero compartirlo. Gracias, Ricardo. A mí también me encanta volver a estar con vos y con Miguel. Y hay mucha gente acá, otra gente que trabaja conmigo. Vania trabaja conmigo, Cecilia trabaja conmigo, Sandra Bayer, a ver, ¿quién Silvia más Crescini. estaba? Silvia. Ceci trabaja, sí, Silvia Crescini trabaja conmigo. Es What? toda gente que o ha hecho, espera, no sé si me estoy olvidando de alguien. Veo que hay gente que también en algún otro momento trabajó conmigo en la audiencia o en los participantes, no es una audiencia. Así que, digamos, me encanta estar rodeada de amigos y además quisiera preguntarle a Silvina Lusiglia si su papá fue Mario o fue capitán, porque yo soy originalmente de Posadas, así que ¡Ay, qué Silvina, emoción! ¡Qué emoción, sí, Nora! ¿quién era tu papá? Ah, mirá, no, mi papá, esos fueron mis dos tíos. Mi papá se Ajá. llamaba Carlos, mi padrino era Mario, Ok. y qué alegría, qué Sí, bien. sí, ya lo sé. Me conmovió Qué lindo. encontrarte, bueno. Y la familia Friet acá es una familia muy conocida. Sí, gracias. El tío de Después ella nos fue mi comunicamos, me pediatra. mandás tu correo Sí, sí. y nos comunicamos. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, son las aventuras de estar en Zoom. Bueno, les cuento. Así que yo, digamos, invito a la gente que trabaja conmigo, eventualmente, digamos, a levantar la mano y participar si hay algo que les parezca importante compartir con el grupo. Fue muy difícil terminar de elegir qué comparto hoy, cuánto podemos hacer, ejemplos de qué país les podrían servir, así que yo tuve que hacer un recorte muy, muy grande y lo único que puedo hacer con eso es plantearles a Ricardo y a Miguel que todo lo que quede abierto, eventualmente lo podemos retomar en alguna otra reunión. Así que en principio eso es para lidiar con mi preocupación por todas las cosas que vamos a dejar afuera. Y vamos a dejar mucho. Pero vamos a compartir lo que podemos compartir en el día de hoy. El trabajo que yo hago en este área específica, en las prácticas para gestión de conflictos, en el marco del diálogo generativo, comparten con prácticas generativas en otros contextos características importantes. Así que yo pensé que primero podría darles una breve idea de qué trata la perspectiva generativa, que quiero decirles que ha sido utilizada en mediación, en gestión comunitaria, en temas vinculados con el proceso de paz en Colombia, en temas vinculados con desarrollos de múltiples y diversos... ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Sí, bueno, múltiples y diversos programas. 140, 520. Hola, bueno, en programas comunitarios en Brasil, en Colombia,
en Chile, en una diversidad grande de países, y que hay gente que está participando de esta reunión que utiliza recursos o utiliza así la plataforma del modelo generativo en otras prácticas. Y yo realmente sugiero que Miguel y Ricardo los inviten a otras reuniones. Por ejemplo, está Silvia, que utiliza esto en la interfase psicosociojurídica y en el trabajo con familias judicializadas. Está Vania, que trabaja en justicia restaurativa y participó de los primeros, además de mediación, de los primeros programas en justicia restaurativa en Brasil. Está Cecilia, que hace formación en mediación desde hace mucho tiempo. Está Sandra, que también hace formación. Digamos, hay gente que está aplicando, digamos, si un proyecto que tenemos, y espero que lo podamos llevar adelante, es editar un libro o publicar un libro a donde podamos mostrar todas las maneras en las que el modelo generativo está siendo utilizado en el trabajo con conflictos. Así que yo voy a presentar primero, bueno, y estamos todos vinculados a través de este diplomado, ¿sí?, en perspectiva y práctica profesional generativa. Les voy a compartir algunas ideas, porque son ligeramente diferentes y las aplicamos a la resolución, a la gestión de conflictos. Después vamos a hablar específicamente de afrontamiento. Lo primero que quisiera compartir con ustedes, después les puedo pasar material, no desesperen, no se preocupen. Un proceso generativo involucra una creación de alternativas construidas en el diálogo generativo, frente a un problema, un conflicto, un desafío. Y supone la creación de recursos, posibilidades y acciones específicas que van a, que van a encaminar estas acciones para la transformación de las posibilidades de los participantes y su forma de vivir y de los problemas que enfrentan. Entonces, están entrando a una práctica, una perspectiva y una práctica que trabaja con la creatividad del diálogo, ¿sí?, que promueve procesos creativos y promueve transformaciones en dirección a la construcción de futuros posibles. Entonces, lo que vamos a ir mirando en un proceso generativo es la construcción de algo nuevo en el diálogo. ¿Sí? Como les dije, es creativo y vamos a ir a la búsqueda de recursos y posibilidades en la relación entre el operador y los consultantes. Yo no voy a entrar en esto porque es muy complicado tratarlo en el poco tiempo que tenemos hoy, pero sí les quiero decir que el modelo tiene una fundamentación epistemológica y filosófica importante. Y solo les quiero mencionar esto. Con todo gusto después les comparto información. Digamos, el modelo trabaja con la idea del diálogo, de la naturaleza dialógica de los seres humanos. Es decir, nos constituimos en relaciones sociales, vivimos en relaciones sociales, estamos poblados por relaciones sociales que son cercanas o son distantes. Pueden venir a través de la cultura, pero de todas maneras es el resultado de procesos de creatividad y construcción social. O sea que, de entrada, digamos, esto nos pone en una situación
particular. Y ahí vamos a trabajar, en principio, con la complejidad. Porque si esta es nuestra constitución, digamos, y así vivimos, y así sucede en nuestro devenir, tenemos una riqueza potencial enorme. En el presente, por supuesto, la tenemos del pasado y para construir futuros. Ahora, también esta complejidad nos, digamos, la pensamos, esta complejidad de diálogos y de relaciones, la pensamos en términos de sus relaciones e interacciones dinámicas. Si no lo pensáramos así, no podríamos, por ejemplo, pensar todas las transformaciones que hubieron en relación a la identidad de género desde, digamos, los 70 hasta ahora. O sea que, si bien las representaciones sociales sobre género eran muy fuertes, es posible que nuevas representaciones emerjan. Y lo nuevo, cuando va surgiendo, se va organizando, y va organizando una nueva ecología social. Nosotros vamos a trabajar desde el problema del déficit o desafíos hacia procesos emergentes, creatividad e innovación. Voy a decir algo sobre el diálogo, voy a decir un poquito más del modelo. Diálogo ocurre entre personas. ¿En qué del diálogo nos vamos a focalizar nosotros? En la creatividad que tiene lugar en el diálogo. Cuando uno está digamos, cuando alguien habla, ¿sí? Cuando alguien está en diálogo, habla y otro responde y, bueno, el primer interlocutor vuelve a responder, etc. En ese intercambio, para que sea considerada una comunicación dialógica, los participantes, porque puede haber una comunicación dialógica o monológica, donde alguien puede hablar con otro desde una posición instructiva, o desde una posición informativa. En el diálogo estamos hablando de relaciones. Ahora, no solo entre dos. En un diálogo participan no solo los actores del diálogo, sino que también participan todos aquellos que puedan estar vinculados con esto, con el tema que se está tratando. Lo que es importante en un diálogo es que las personas se dirigen activamente a un otro, que el que escucha comprende activamente y va a responder nuevamente activamente. Este proceso de estar sensible y focalizado en la respuesta del otro se llama responsividad. Por lo menos así se llama en inglés. No tengo, digamos, es responder al otro. Entonces nosotros, cuando estamos trabajando dialógicamente, vamos a estar muy participantes y muy comprometidos con el escuchar y con el responder. Y vamos a estar mirando o muy atentos a la manera en que los distintos participantes van respondiendo. Ahora, vamos a estar también, digamos, y acá yo introduje algunas ideas que tienen que ver con el mindfulness. Quiero plantearles que desde un modelo dialógico generativo, todos aquellos que participan en un diálogo son activos y tienen la posibilidad de crear y construir.
Y en la interacción, como les decía, entre los interlocutores hay novedades. Entonces uno está trabajando con lo que uno podría llamar presencia plena, como, digamos, un participante activo en el campo relacional, y en ese sentido ustedes necesitan estar claros respecto del tipo de actividad, porque aunque ustedes participen facilitando, están participando de esa manera. Es decir, uno puede participar de muchas maneras en un diálogo. Entonces es súper importante estar atento a la manera particular en la que uno está respondiendo. Y vamos a participar entonces con una presencia plena, muy atentos, pero vamos a estar muy atentos no solo al problema por el que vienen el grupo, las personas, etcétera. Eso es fundamental en el proceso dialógico. ¿Qué traen las personas? Porque, digamos, eso nos va a plantear lo que podrá ser el dominio del diálogo. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo estamos interviniendo en ese diálogo? ¿Cuál es el contexto de ese diálogo? Y a medida que el diálogo transcurre, vamos a ir construyendo, digamos, un propósito en conversación con los otros, un propósito, un proyecto, a través de algo que es un concepto muy interesante de Deleuze, que es un concepto que habla de mediación de significados. Es decir, construyendo una trama de significados compartidos. Mediación de significados es muy importante. ¿Cómo saben ustedes que esto está sucediendo? Por las respuestas del otro. Por la involucración del otro, porque va surgiendo una trama compartida por el sostén de la conversación, digamos. Entonces hay que estar tremendamente atento a esto. Ahora, ¿a qué más vamos a estar atentos? Vamos a estar atentos a discernir, distinguir, reconocer. ¿Discernir qué? Recursos o momentos a donde surge una novedad, algo que puede ser muy importante para la transformación, tanto de lo que trae a la consulta a las personas, como aquello que las personas registran, digamos, dentro de sus posibilidades. Y puede que las personas registren dentro de sus posibilidades aspectos novedosos. Por eso les decía que el tema de la complejidad es súper importante, porque no somos seres unidimensionales, somos seres multidimensionales, y en el encuentro pueden surgir novedades. Entonces, muy atentos a lo que nosotros podríamos llamar momento generativo, ¿sí? El momento en que algo nuevo emerge, los momentos en los que algo sutil puede ser reconocido en el diálogo entre las personas. Si reconocemos eso nosotros o las personas, ¿sí?, con las que estamos trabajando, ese momento generativo se va a ir desarrollando, va a ir construyendo nuevas posibilidades y se va a ir expandiendo. Es muy importante, voy a pasar acá entonces. Así recibimos nosotros a las personas, con lo que podría ser un nudo problemático. Cuando empiezan a aparecer estas nuevas posibilidades y estamos en un proceso en marcha, vamos a tener seguramente momentos generativos y una expansión
de estos momentos generativos que se van a vincular en el diálogo con otras posibilidades. Esto va enriqueciendo nuestras posibilidades en el proceso y creando nuevos registros de significados y de acciones posibles. Entonces, la transformación se va a ir diseñando como, digamos, una trama en la que van a haber nuevos significados, nuevas acciones, nuevas comprensiones, nuevas emociones, que constituyen lo que vamos a llamar matriz generativa. Voy a hablar de algo que todos saben, pero quisiera plantearlo en términos de lo que nosotros consideramos un proceso generativo. Las primeras... Perdón, sí. Perdóname que te interrumpa. Tenemos una Sí. cosa, vos no estás compartiendo el PowerPoint, ¿sabés eso, no? Sí. Uy, no sabía. Ah, ok. Gracias a la que lo observó. Fíjate que tenés que poner donde dice compartir pantalla abajo. Yo pensé que naturalmente lo estaba compartiendo. No. Perdón, gente. Uy, qué suerte que me avisaron. ¿Encontrás el comando abajo de todo? En el pie dice No, ya lo encontré. Espera, okay. Quiero elegir el PowerPoint correcto, porque tengo dos para compartir con ustedes. Deberían haberme avisado antes, prontísimo. Bueno, vuelvo para atrás y les voy a mostrar rapidito lo que no vieron. Esto me pasó otra vez, lo siento mucho. Acordate de poner abajo la copita, así se ve mejor. Gracias. Son demasiadas. Ahí está. Bueno. Esto es lo que les mostré. Espacio social, diálogo, y nosotros entendemos que nos movemos en espacios sociales. Por ejemplo, Silvia, que trabaja en la interfase psico-socio-jurídica, trabaja en el campo de lo psicológico, en el campo de los contextos en los que sus consultantes están involucrados, y en el área de la justicia. Entonces, te voy a tomar como ejemplo, Silvi, sentite en libertad de participar cuando quieras. Como ven, este es un espacio, es una ecología social, no es solo un vínculo psicológico o jurídico, sino estamos hablando de un espacio social complejo, a donde hay, digamos, diferentes espacios diferenciados, donde estamos en diálogo, pero también estos espacios y estos diálogos ocurren a través de o en la interfase de diferentes sistemas. Entonces, cuando estamos haciendo algo, Dora, no te escuchamos. Los espacios en los grados. Entonces, si Silvia está con una familia, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Se escucha perfecto. Dora. Sí, ahora está bien. Sí. Dice defensor, no sé qué pasó. Ok. ¿Volviste, Evangelina? Sí, ahí la veo. Habla sin el... Sí, perdón, pero se me cortó internet y sé que les corto todo a todos, pero tengo problemas como todo el mundo con internet. Sí, en cualquier momento el mío también se corta. Bueno, escuchen, entonces, aprovechemos el tiempo en que funciona esto. Entonces, si estoy con una familia, también estoy eventualmente con el abogado y también estoy vinculada con el juez y con toda la situación que está involucrada. Entonces están trabajando, como decimos con Silvia, en un circo de muchas pistas o en una ecología social compleja, a donde hay diferentes sistemas con diferentes requerimientos, con interfaces entre sistemas. ¿Eso se escuchó?
Yo lo escuché perfecto. Bueno, menos mal. Bueno, así que esto es complejidad, señores y señoras. Y las dinámicas también son dinámicas complejas. En vivo y en directo, Dora. Sí, sí, ya sé. Bueno, esto es lo que les planteaba de diálogo, donde ocurre la creatividad dialógica, y nosotros vamos a estar atentos a los momentos de creatividad dialógica. Entonces, lo que no les dije es quienes participan en un diálogo expresan, comunican, se conectan no solo con la voz y lo discursivo. El tono expresa, el cuerpo expresa, las pausas, absolutamente todo expresa, ¿sí? Y muy, muy atentos a cómo van respondiendo los participantes. Bueno, las pausas expresan, etc. Bien, lo que les decía también, y esto por favor ténganlo en cuenta, es que todo diálogo es específico, todo diálogo es en algún sentido singular. Ustedes pueden aprender distintas metodologías, distintos abordajes, pero cada situación es dialógicamente única. Y para poder ubicarse bien en la situación, sí, es muy importante tener en cuenta esa especificidad, qué es lo que piden los participantes, de qué va a tratar esto, cuál va a ser el propósito y cuál va a ser el contexto. Acá estábamos con la situación problemática al principio, donde vamos a estar atentos a de qué se trata, quiénes están involucrados, qué nos están planteando, pidiendo, etc. Vamos a estar muy atentos al registro de lo que pueden ser novedades o diferencias, pero nunca las vamos a tomar como tales solamente porque nosotros las identificamos. Si nosotros identificamos algo o reconocemos algo, podemos traerlo, también si los consultantes reconocen, porque es gente que piensa, son participantes, según como nosotros los involucremos, son participantes activos, en mediación obviamente, es un modelo inclusivo de los participantes, etc. Entonces vamos a estar atentos a esto, pero también a las respuestas que vamos a tener de ellos cuando lo planteemos, ¿sí? Y digamos, bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esto, ustedes lo saben, porque psicólogos, mediadores, etcétera, trabajan con esto. Lo primero va a ser la creación del diálogo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a crear el diálogo? Lo vamos a crear, digamos, estando atento a las personas, respondiendo a las personas, es en la acción dialógica donde lo vamos creando. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque hay una relación dialógica, hay una relacionalidad dialógica recíproca. Nosotros vamos a estar atentos y vamos a seguir y vamos a ver cómo ellos siguen, en todo caso, lo que nosotros formulamos, etc. Muy importante que se establezca una relación de confianza. Confianza, participación, inclusión, perdón. Es muy importante. Digamos, esto es muy importante además para dos temas cruciales. Uno es un tema ético y otro es un tema, podríamos decir, estético. Ético, nosotros vamos a responder al pedido de las personas. Y atendiendo a las características de las personas,
¿sí? A quiénes son, qué pasa, qué traen. Eso es estético. Ético, digamos, es a las responsabilidades que vienen junto con el proceso que se inicia. Entonces, en un proceso generativo... Dora, tenés que ir avanzando las diapositivas para que nosotros las podamos ver, ¿eh? Sí, ya Sí. sé, pero estoy todavía acá. No. Estoy Perdón, en la perdón. plataforma de trabajo. Perdón, Sí. Vamos a llamar plataforma de trabajo a esta creación en el diálogo de lo que son los problemas, los recursos que surgen y las posibilidades, ¿sí? Vamos a estar atentos. Problemas, recursos y posibilidades que van creando nuevos espacios de diálogo, ¿sí? Vamos a estar muy atentos al reconocimiento de las transformaciones y también a cómo estas transformaciones se van a poner en acción. No voy a entrar, digamos, muchísimo en un operador generativo, pero sí es importante que estén atentos a la especificidad, a la singularidad, a las respuestas, como les dije, a que la relación dialógica sea creativa, a las oportunidades, a discernir y a tener en cuenta el proceso. Ahora voy a entrar, quizás podemos hacer un pequeño espacio para conversar y entramos en afrontamiento. ¿Les parece? Vemos y después entramos en afrontamiento. ¿Hasta qué hora vamos? No tenemos hora, pero alrededor de las 20 minutos. Bueno, entonces dejo de compartir pantalla y hablamos entre todos unos minutos, vemos si hay preguntas y pasaré al power de afrontamiento. Mira, voy a dejar de compartir. Bueno, gente, estuvimos con este PowerPoint en el medio de nuestra relación. Veamos si hay preguntas, reflexiones que sean importantes, que quieran compartir, etc. Si no hay nada, voy al otro PowerPoint. Aparentemente no hay. Una pregunta en el chat. Ah, yo nunca miro el chat. Ahora, Sí. ¿querés que te la lea yo? Sí. Silvina Suele hacer eso. Sí, dale. Silvina pregunta, ¿cuáles son las dificultades que observás en la construcción del diálogo? Silvina, que no existe el diálogo en general. Identificate, y lo hablamos, es en ese diálogo específico. Silvina Losiglia, Dora. Sí, Sí, estoy acá. hola Silvina, contame. Sí, te venía siguiendo con el tema en las prácticas generativas. Sí. Vos decías la plataforma con la que trabajamos, y hablás de problemas, recursos y posibilidades. Exacto. Entonces, para trabajar con estos tres aspectos, digamos, ¿no? Sí, querida. De inmediato se me vino a la cabeza, bueno, ¿cuáles son las dificultades que surgen para trabajar justamente en el abordaje de los problemas, de los recursos, de las posibilidades, dentro de la práctica, ¿no? Generativa? ¿Podés pensar en alguna situación, Silvina? Porque lo que tiene la práctica... Fundamentalmente me imagino, viste que es bastante común en mediación comunitaria, con la mediación vecinal, organizar la famosa mesa de diálogo para abordar cualquier problema, ¿no? Sea del funcionamiento de la canchita de fútbol vecinal. Sí. Y sus conflictos con vecinos y demás. Sí. Normalmente estamos bastante habituados
en abordar el tema de las personas que deben participar de esto, quién convoca, Sí, identificar una definición común del problema, y después acordar con los actores de qué forma vamos a generar las reglas. Eso es lo que tradicionalmente la mediación sí, comunitaria solemos abordar. sí. Desde el enfoque de las prácticas generativas, por ahí hay, digamos, hay otros aspectos, otras cosas o problemas o dificultades que tal vez puedas ilustrarnos. Mira, te puedo dar un ejemplo, Silvina, si te sirve. No te puedo dar un listado porque cada situación es una situación particular, ¿sabes? Sí, pero sí podemos ver un ejemplo de lo que fue, y así vamos entrando en afrontamiento. Lo que vos estás trayendo como mediación comunitaria, yo te diría que casi yo lo consideraría una situación de afrontamiento. Porque lo que vos estás planteando en la construcción de la canchita no es solo, digamos, mediar en diferencias, estás planteando un proyecto, ¿sí? Un proyecto que invita a diferentes participantes. Entonces, considerarlo como un proyecto que invita a diferentes participantes a considerar cuáles son los recursos, las posibilidades, la mejor manera de aproximarse a esa situación, como lo pueden pensar los actores sociales, te, te, te mueve de la mediación de diferencias hacia la construcción de un proyecto que tiene posibilidades. Entonces te diría que eso es fundamental, y es la construcción de un proyecto que tiene posibilidades, donde hay, digamos, actores involucrados que pueden tener dificultades, pero también podrían tener excelentes propuestas para la elaboración de este proyecto, que en todo caso será importante para todo el mundo. Te diría que eso, de entrada, te ubica en un marco diferente, Silvina. Vas a organizar un diálogo que te lleva, digamos, a la construcción de un proyecto, a donde todos van a aportar, todos van a participar, ¿viste? Y en ese sentido, construir un proyecto, yo lo entiendo como algo más rico para una comunidad que dirimir diferencias. Entonces, sí, sin duda. Sin duda, te ubica, por eso les mostré de los problemas a las posibilidades. Ahí tenés, muy importante, entonces, ¿qué haría o qué plantearía yo? ¿Viste? Me focalizaría, y después te voy a dar ejemplos de Cuba, ¿viste? Que sí te puedo dar. Bueno, ¿sabes qué? Es muy distinto pensar en un proyecto que enriquece a la comunidad y a todos los participantes, porque si la gente se siente involucrada, digamos, y esto es afrontamiento, si la gente se siente involucrada y comprometida con este proyecto, el impulso generativo va a seguir después que la canchita, en todo caso, tome forma. Puede ser un proyecto de transformación de la comunidad para crear recursos y posibilidades. ¿Para quién? Para los chicos, para los adultos, con lo cual
ahí, viste, es como que cambiás el registro, Silvina. Sí, perfecto, sí, es lo que se tiende en mediación, ¿no? Justamente la Sí, transformación sí, pero y ¿sabés y qué? Estás que partiendo no de las diferencias, sino de entrada estás invitando a participar de un proyecto de la comunidad que tiene a sus miembros involucrados. Ahora, también podés invitar a la comunidad a participar de un proyecto de otras cuestiones. claro, sí. En general, Y, no quiero detenerte mucho en este tema tampoco porque es muy lindo todo lo que tenés por delante, pero en general lo más difícil de abordar es no se te presenta como un proyecto definido, sino que los problemas aparecen con un conflicto relacional. A veces viene con mucha violencia y con la cuestión relacional muy quebrada, ¿no es cierto? Y a partir de pero ahí... entonces, ¿cómo vas a trabajar generativamente, Silvina? Vas a tratar de avanzar. Desde ahí te puedo dar un ejemplo de Cuba que es absolutamente espectacular, a donde había dos vecinos que se agarraron a trompadas. Ahora te lo puedo contar, ¿viste? Y ahí vas a... Bueno, esa es la matriz generativa, Silvina. ¿Sabes? Genial, Dora, bárbaro, sí, buenísimo. Claro, a construir significados y acciones diferentes y en un nivel a donde estén todos involucrados, que les va a permitir, en todo caso, si funciona, relaciones diferentes, les va a permitir tener una historia diferente o una narración diferente de la canchita como problema y puede pasar a ser un aporte, una contribución importante, ¿sí? Y con aprendizaje para todos. Claro, sí. Con lo cual depende de cómo se presente la situación, cómo vas transformando, qué sé yo, por ejemplo, cuando te empiezan a contar, digamos, qué es lo que pasaría con la cancha, no sé, viste, tengo que tener un ejemplo específico. Pero No, porque mira, por ahí está bueno, a mí me encanta también, te perdí, justamente Silvina. de los casos te ayudan a la bajada, está Claro, bueno. déjame que te Tenés plantee, después, o si no, sí. sistematizado esto que contás de Cuba, lo compartimos y la Sí, verdad que sí, ya se los comparto porque vamos a entrar a afrontamiento. Con esto entramos a Gracias, Dora, afrontamiento. gracias. No, por favor. Había un señor, viste, a ver, los delegados del Poder Popular cumplen algunas funciones en las comunidades en Cuba. Entonces, este señor, y les digo que fue tremendamente conmovedor, porque el señor, no es fácil moverse en Cuba. El señor viajó 2 horas para venir a hablar con mi compañero cubano y conmigo respecto de sus incursiones, digamos, en el desarrollo del trabajo comunitario. Entonces compartimos la siguiente historia. El señor cuenta que en su barrio, en su comunidad, no es un barrio, es un pueblito, 2 vecinos se agarraron a trompadas, ¿sí? Alrededor de temas vinculados con la basura. Era un pueblito que, no sé, quedaba a 2 horas de La Habana, digamos, y tenían problemas con la recolección de la basura. Es una ciudad, un pequeño pueblo que se construyó a orillas del río, ¿no? Cuando se hizo la construcción, la misma construcción empezó a contaminar el río. Con lo cual, digamos, un espacio verde quedó inhabilitado, digamos, el río a donde todo el mundo se bañaba, etcétera, se perdió por falta de planificación. No era de los vecinos, era de las autoridades.
Entonces tenían problemas con la recolección de la basura, como se había organizado originalmente una suerte de basurero creado por, digamos, por este proceso de construcción. Lo que sucedió es que la comunidad decidió seguir utilizando este espacio como basurero. Entonces, tiraban la basura, vísceras de animales, diferentes situaciones que eran francamente insalubres y lo tiraban en cualquier momento. Y se desordenó el problema, digamos, de la recolección de basura. Entonces los vecinos, estos dos vecinos estaban peleando porque, digamos, uno tiró la basura en el predio del otro, que se sintió terriblemente ofendido, y entonces se peleó con su vecino, digamos, mediación comunitaria, ¿no? ¿Dónde tiras la basura y cómo tiran, digamos, en espacios que puedan estar preestablecidos, digamos, ordenados para que haya una coordinación saludable. Entonces, empieza un proceso multiparte. Y la recolección de basura en medio de toda esta situación caótica se había vuelto impredecible, es decir, la gente porque no tenía ganas de ir a tirar donde tenía que tirar o porque no, de alguna manera no estaban las horas coordinadas, se volvió, bueno, había una situación muy caótica alrededor del tema de la basura. Entonces, lo primero que hizo este señor fue tratar de construir una buena coordinación con el agente recolector de basura. Además, intentó mediar, pero era, digamos, una situación que abarcaba más que los vecinos. También, por supuesto, intentaron multar a los vecinos, y este señor decidió que no tenía ningún sentido, porque, digamos, eso era más una suerte de castigo que avanzar hacia una proyección creativa para la comunidad y para el bienestar de todos. Así que coordinaron un horario, ¿sí?, para la recolección de basura. Y además hicieron una especie de reunión o asamblea comunitaria a donde también este señor invitó a una sanitarista para que hable con los vecinos respecto de los problemas sanitarios que se les planteaban a todos vinculados con esta situación caótica en la recolección de basura, moscas, ratas, etc. Entonces, lo que era un problema de dos pasó a ser un problema de muchos, y además un problema de todos, y lo que era, en todo caso, una diferencia, se empezó a compartir, a compartir entre todos y a convertir en un proceso de reorganización comunal, ¿sí? Entonces, por supuesto, hablaron con la sanitarista, hablaron con el Dora. Hola, Dora. Sí, se le cortó a Dora. Vamos a esperar un segundito que se vuelva a conectar. Sí. Sí. Y que continúe alguna de las compañeras que conoce la historia. Silvia conoce, Silvia Crescini. Yo conozco la anécdota de la historia, así relatada por
por Dora y Mario Rodríguez Mena, que era su compañero cubano que trabajaban en esa situación. Lo que ellos lograron es que los vecinos transformaran el problema de la basura en algo que terminó siendo creativo para todos, y esto es lo que Dora llama un proceso generativo, que se instala en la transformación del motivo. Empezó a ser de interés público el tema, y entonces pasó de categoría, o sea, no era un problema entre vecinos, sino que terminó convirtiéndose en una tarea para resolver entre todos, hasta donde yo sé. Vania. ¿Sabés cómo lo resolvieron, Silvia? ¿Qué terminaron haciendo? A ver, Vania, ayúdame. Sim, eu não conosco a história, Silvia, pero Ricardo está falando como se formalizou a situação, como se terminou. ¿Te acuerdas? Sé que terminaron trabajando de manera conjunta, como hacían habitualmente, pero el trabajo de resolución lo lograron los vecinos que tenían el problema, llevando adelante la cuestión. Entre ellos, lideraron digamos, la transformación. O sea que en lugar de quedarse instalados en el problema, lo construyeron de otra manera al servicio de todos. Ahí volvió Dora, ¿eh? Sí, y les quiero... Llegó Dora. Sí, les quiero contar lo que pasó después, que eso es lo más lindo de la historia. Dora está sin... No te vemos, Dora. Está sin video. Ah, bueno, sí. Ahí va. Ahora ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, una vez que la comunidad tuvo un proyecto, surgieron otros proyectos. Después decidieron que iban a limpiar el río, ¿sí? Y rehabilitar el río como un espacio para la comunidad. Ya vieron que le iban a plantar, le iban a poner florcitas al camino hacia el río. Y después decidieron hacer una huerta, y uno de los que se peleaban participó en la organización de esta huerta comunitaria, y se empezó a organizar, digamos, la comunidad de una manera diferente. Esto es muy interesante, y quiero marcarlo particularmente, porque esto sucedió en todos los ejemplos que tuvimos en Cuba, que tuvimos muchísimo. En cuanto comenzaba, digamos, una situación de gestión y la gente se apropiaba, digamos, se convertía en un agente creativo y tenía un sentido de participación, el proyecto comunitario crecía e iba más allá del propósito inicial. Esto realmente fue muy, muy lindo. Y la gente terminaba cuidando la ecología, cuidando los espacios verdes. Yo me acuerdo que yo conté esto en Barcelona, en una maestría, conté este ejemplo, en una maestría de la Universidad Autónoma, y me decía gente que trabajaba con la defensa del cuidado ambiental, que si bien ellos tenían todas las regulaciones y reglamentaciones, no lograban generar o promover, digamos, esta participación comunitaria, esta involucración comunitaria. Ustedes, yo hace mucho tiempo que vivo en Buenos Aires, y acá es más difícil, pero muchos de ustedes viven en San Pablo, digamos, también es más difícil, pero muchos de ustedes viven en territorios a donde hacer esto, o en comunidades a donde hacer esto puede ser muy rico y muy prometedor. Y les voy a contar otra historia de cómo, y después vamos a entrar a distinguir entre
afrontamiento como diferente de apropiación y adjudicación, como dos paradigmas realmente diferentes. Vamos a usar este ejemplo, que es un ejemplo de dos psicólogos que trabajaron conmigo mucho tiempo, que son dos psicólogos de Paraná. Ellos hacían trabajo comunitario, trabajaban con violencia. Entonces llevaron, digamos, tenían un precioso proyecto comunitario de esta naturaleza que lo usaron para, digamos, como una plataforma para promover desarrollo comunitario. Y esto era una especie de, organizado un partido de fútbol entre dos equipos, la policía se ocupaba de los choripanes, es decir, distintos miembros de la comunidad se ocupaban de diferentes cuestiones. Y entonces hubo un delegado, digamos, alguien, estaban cercanos a elecciones, un político, digamos, un candidato de un partido político, de verdad no sé de qué partido, que ofreció regalar las camisetas. Y se las aceptaron, siempre y cuando no tuviera la inscripción del candidato en las camisetas. Llegan al partido, llegaron las camisetas que había, las camisetas tenían, por supuesto, la presencia impresa del candidato, ¿sí? Mis colegas estaban absolutamente desolados, porque veían que había una situación de fracaso de gestión comunitaria, y fue fuerte. Entonces a un papá se le ocurrió decir, y damos vuelta a la camiseta, y dieron vuelta a la camiseta, sin que se vea, digamos, la publicidad política, y los chicos jugaron el partido. Ahora, esto es muy interesante porque mucho del trabajo comunitario tiene que ver con esta interfase, digamos, entre lo que nosotros llamaríamos afrontamiento y lo que uno podría llamar apropiación, adjudicación para fines específicos de algo de naturaleza comunitaria. Entonces vamos a meternos ahora con afrontamiento y vamos a hablar de paradigmas, y si nos da tiempo podemos trabajar otros ejemplos. Yo lo que pido es que si la gente pone preguntas en el chat, me avisen, porque yo personalmente tengo dificultad para manejar todo y además el chat. Y yo te aviso como te avisé en el caso anterior. Si hay alguna pregunta en el chat, yo te aviso. Fenómeno. Vamos a hablar de afrontamiento generativo, entonces. Espera que tengo que compartir. Mira. ¿Por qué no tengo? A ver. Un segundo que quiero compartir y quiero ver dónde está. Mira. Un segundo, porque... acá está. Voy a compartir pantalla. Mientras tanto te cuento que hay muchos saludos en el chat, eso sí. Bueno. Gente que se ha tenido que retirar por distintos temas, que luego lo va a ver grabado. Bueno. A ver, estoy compartiendo. Sí, ahora vemos perfecto, estamos viendo aportación, conceptos claves. Exactamente. Bueno. Bueno, aportación es lo que yo le planteaba
a Silvina si es, digamos, pasamos de una situación, de un conflicto a donde, digamos, todos los participantes aportarán a un proyecto. Entonces, una característica es lo que el proyecto tiene como, digamos, un aglutinador común para todos los participantes. Bien, si nosotros hacemos eso, primero, vamos a empezar a tener una cantidad de recursos disponibles. Vamos a tener disponibles, digamos, a todos involucrados. Vamos a poder trabajar con la importancia del diálogo. Vamos a empezar a trabajar con la construcción. Vamos a trabajar con responsabilidad ampliada, con una conciencia reflexiva respecto de cómo mejorar la situación, y vamos a empezar a trabajar con gestión proactiva. Esto es lo que distingue la canchita del candidato. Digamos, el proyecto tenía un modelo participativo, dialógico, inclusivo, con una conciencia, digamos, de participación, una conciencia relacional, una preocupación por el contexto. Era un proyecto que se fue construyendo en el tiempo, del que todos participaron, y era, digamos, un proyecto lindo, creativo, que aglutinaba y cuidaba a la comunidad. Cuando apareció el político con su camiseta, convirtió lo que era un modelo dialógico, inclusivo, participativo, en algo de tipo no inclusivo, monológico, digamos, porque puso el proyecto al servicio de lo que era, de lo que le interesaba a él. No cumplió, pero además volvió el proyecto común en un proyecto personal. Y desestimó todo lo relacional, desestimó la responsabilidad, etc. Estaba orientado a ganar, y no pensó, digamos, en las implicaciones que esto tendría para la planificación del evento. Entonces, cuando hablamos de afrontar, estamos hablando, como yo les decía, de vincular problemas, recursos y posibilidades para hacer frente creativamente a un conflicto, digamos, a un proyecto, a lo que fuera. Estaban todos ahí, digamos, solidariamente, menos este señor. Entonces, ¿qué requiere afrontamiento? Coordinación social. Hasta ahí vamos a ir. Por eso digo, proyecto es mucho mejor que conflicto. Va a requerir entonces una disposición de las personas a trabajar, a vincularse, a tener claros los contextos, los propósitos, a construir posibilidades, y nos vamos a orientar a situaciones emergentes. Yo creo que no hace falta que hablemos de lo que hay que ponderar, porque, digamos, eso ustedes lo saben. Lo que sí es importante, si uno va a crear una situación de afrontamiento, es crear un contexto que albergue esto, por ejemplo. Traer a una sanitarista en el ejemplo cubano fue muy importante, porque no solamente albergaba a los que estaban en conflicto, sino que albergaba a toda la comunidad. Era un mejor contexto para trabajar en la reorganización comunitaria que, digamos, a través simplemente de la gestión del conflicto. Bueno, uno trabaja en dirección a emociones positivas, como yo les decía, matrices generativas. Entonces, de ser una pelea de vecinos a un cuidado sanitario de la comunidad, hay, digamos, una diferencia.
y promover acciones interpersonales conjuntas. Aquí, ¿de qué nos vamos a valer? De la recuperación o de la creación de recursos. Para esto es muy importante que se use primera y segunda persona, que no se use tercera persona. No hay un proyecto ajeno a los participantes. No es el proyecto, soy yo en el proyecto, participando con otros. Entonces vamos a favorecer siempre el uso de la primera y la segunda persona. Uno habla con otros, muchos hablan con otros. No es el proyecto, no es el organismo burocrático, digamos. No se arreglaba solamente por una coordinación con el señor que recolectaba la basura. Hacía falta más. Ir distinguiendo prioridades para poder ir construyendo una plataforma para la acción que haga que las personas se sientan sostenidas. Muy importante la implementación. Entonces, ¿qué vamos a mirar al final de un proceso de afrontamiento? ¿De qué manera cambiaron los significados y las posibilidades, las perspectivas recíprocas? Cómo cambiaron los argumentos, si aparecieron oportunidades, y cuáles fueron las acciones e interpretaciones novedosas. Entonces, acá yo creo que realmente estamos construyendo una situación de colaboración. Y si quieren, les puedo dar otro ejemplo. Les puedo dar un ejemplo de Brasil, que a mí me gusta mucho, o otro ejemplo de Cuba, pero me gustaría de nuevo saber si alguien tiene alguna pregunta, comentario, reflexión. ¿En qué sentido es una transformación cultural? Es una transformación en el sentido de que promueve la inclusión, promueve la participación, promueve las relaciones sociales, promueve un sentido de identidad común, promueve un proyecto, ¿sí? Que a medida que se va transformando, digamos, en que una situación se va transformando, la gente se siente bien, digamos. La sensación de haber participado de un proyecto, si uno quiere, es una sensación más linda, que es más inclusiva, digamos, incluye más aprendizaje y una posibilidad, digamos, de sentir que lo que está haciendo uno contribuye a la comunidad y que la comunidad, que uno es un participante activo. Este impulso, digamos, transformativo y de asociación, yo lo vi absolutamente en todos los proyectos que se manejaron de esta manera. Es difícil, digamos. Les puedo dar ¿quieren que les dé otros ejemplos? ¿Quieren hacer preguntas? Tengo, Sí. Dora, perdón, tengo un Sí. comentario en el chat que es del ejemplo anterior, pero quizás sirva para abrir una nueva conversación. Dice Laura, la conformación social solidaria de los cubanos, la cultura de la solidaridad, es la base que no se replica fácilmente en otras comunidades. Aquí dependemos del encuentro de personas afines, no siempre en grandes números. Sí, yo eso me lo pregunté muchas veces, pero les voy a dar un ejemplo de Brasil, y este ejemplo lo conoce Vania porque surgió de no sé si Vania está todavía, quizás lo quiera
Sí, está Vania. Sí, está. Bueno, Vania, voy a contar... Sí, corazón, voy a contar el ejemplo de del proyecto de tus alumnas, Sí. que trabajaron con sistemas mediadores y sistemas generativos. ¿Sí? Para ser justo, Dora, cuando fueron mis alumnos. Ahora son parceras. Sí. Sí, ahora son, sí, está bien, son compañeras. Estoy hablando de 15 años atrás, por lo menos. Sí. ¿Sí? Pero ese me parece que es un lindo ejemplo que va a esto que estaban planteando. ¿Sí? Sí. Miren, esto lo están usando con... Y les voy a dar, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo de autogestión. Un ejemplo de Colombia, lo están usando para hacer trabajo comunitario en comunidades que fueron arrasadas por la guerra. Así que primero les voy a dar un ejemplo les voy a dar 2 ejemplos de afrontamiento a donde la gente lo hizo por sí misma. ¿Ok? Y son ejemplos que a mí me enseñaron muchísimo. Son ejemplos del 2009, 2010. A mí me invitaron a presentar en un seminario en Bogotá para trabajar temas vinculados con víctimas de la violencia, del conflicto armado. Y la verdad es que a mí no me gustaba hablar solamente de víctimas de la violencia, porque, digamos, mi punto era, si estaban ahí, no solo, digamos, habían sido víctimas, también habían sido sobrevivientes, tenían recursos, etc. Y entonces había un grupo, de verdad éramos un montón de expertos, y había un grupo de gente que eran personas de la comunidad, ¿sí? Entonces, yo les pregunté, digamos, me senté y hablé con ellas y les pregunté, compartí con ellas que a mí no me gustaba hablar solamente de víctimas, porque de verdad si habían llegado hasta ahí, habían desplegado recursos también, y que me interesaba saber cuál era la opinión de ellas al respecto. Entonces una me contó, y esta es una situación de afrontamiento individual, pero que involucra relaciones comunitarias y sociales. Una me contó, una señora fuerte, me contó que, miren, no me acuerdo qué grupo entró a su casa, porque, digamos, muchas muertes ocurrieron por el tema del control territorial, ¿no? Entró un grupo armado a su casa, mataron a sus hermanos. Bueno, ahora todavía pasa eso y tiene que ver con el control del territorio para la droga. Pero mataron a sus 4 hermanos, a su hermana, a ella la violaron y fue la única que quedó viva y no se sabe muy bien por qué quedó viva. Lo que esta señora cuenta es que ella quedó con una sensación de despojo absolutamente radical, que, digamos, no existía su casa, no existía su familia, y se dedicó a vagabundear por Colombia, y eso le llevó 1 año, hasta que se encontró, o se fue encontrando, y fue estableciendo vínculos con otras
con otras mujeres que estaban exactamente en su misma situación y encontró en todo caso gente con la que ella se podía conectar y empezar a tener vínculos sociales nuevamente, y podía compartir la brutal experiencia que ella había vivido. Y que a través de esta red social, llámese comunidad de mujeres víctimas de la violencia, a través de este vínculo con otras mujeres, ella fue logrando de alguna manera transformar su identidad y, digamos, decidieron que era muy importante dar testimonio de lo que estaba ocurriendo, digamos, en las comunidades. Y se fue, y fue como especializándose en volverse una persona experta en testimonios sobre la violencia, sus víctimas, la destrucción de la red social, de las familias, etc. La señora, no les puedo decir la integridad que tenía esta mujer, era pero impresionante. Pero entonces, ¿qué es importante en esto? Digamos, al igual que en la comunidad cubana que nosotros veíamos, la red social, el estar en vínculo con otros, el poder pensar, el poder reconstruirse, el poder reflexionar. Y si nosotros trabajamos solamente desde un modelo que está particionado y que no construye sobre las relaciones sociales, que cree que cada uno es autónomo, digamos, es una entidad en sí misma y que por supuesto tampoco se puede construir con un partido, con una organización social, porque en todo caso será una organización que va a responder burocráticamente. Se sostiene el aislamiento. La situación se puede transformar cuando empieza a ver, la gente empieza a moverse con un paradigma vinculado en la relacionalidad, en la red social, en el reconocimiento recíproco, en la preocupación por lo común, sea entre estas personas, digamos, que se empezaron a cuidar a sí mismas, o sea en el cuidado de sus propios espacios sociales. De estos ejemplos, en Colombia, otro grupo comunitario que conocí, digamos, es un grupo de mujeres que quedaron solas, murieron los hombres y vivían en la calle con sus hijos y decidieron que no querían hacer esto. Y es cierto que... Ok. Gracias por el comentario que pusieron en el chat. Es muy interesante, digamos, porque el problema es encontrarse, porque esto pasa en Cuba también, si la gente tiene que lidiar con la burocracia, gente tiene que lidiar con la burocracia, y la gente que estaba avanzando proyectos participativos tenía que lidiar con la burocracia. Y la burocracia es igual en Cuba y en Argentina, digamos, no es relacional, no es inclusiva, no es coparticipativa, trabaja por reglamento. Y yo no sé si hay tiempo para que les cuente otro ejemplo, no creo, pero aún en una acción comunitaria como era este partidito de fútbol, alguien puede decidir que se apropia de. Entonces, es un trabajo a donde de alguna manera
en el afrontamiento se reconstituye la red relacional, se reconstituyen los vínculos, se reconstituye la pertenencia, se reconstituye el nosotros. Les voy a decir, yo enseñé. Hay algunos comentarios en el chat que están reforzando tu idea, si querés te los leo. Sí, no, porque les quiero contar algo, ahí ven una situación individual. Yo enseñé esto sobre lo que estamos hablando, y no les di estos ejemplos. Enseñé en Chile en una maestría en organizaciones a gente que trabajaba en empresas, a gente que trabajaba con sindicatos, etc. Y siempre pedía un ejemplo, digamos, a donde ellos hubieran usado los conceptos que habían aprendido. Y es impresionante lo que eran capaces de hacer utilizando todo lo vinculado a conflicto. Digamos, yo les estoy dando un pedacito, vamos a decir, la puntita del iceberg, digamos. Esto es bastante más amplio, pero los ejemplos de Chile, debo tener 400, 500 ejemplos que involucran empresas y organizaciones, relaciones con sindicatos. Pero una vez que enseñé, digamos, yo no trabajé sobre conflicto hoy, tuve gente que formaba parte de el cuerpo docente de una formación en coaching y trabajo de consultoría empresarial. Entonces me encontré con un trabajo de una persona que había participado de 50 años, que tenía una fantástica carrera como consultora, con la que trabajamos y participó, bueno, decidió que iba a hacer su trabajo sobre afrontamiento, pero no lo hizo, y ella enseñaba coaching, era una docente de muchísima experiencia. Ella estaba con su pareja en una situación de crisis terminal, podríamos decir. Y el marido no quería ir a una terapia de pareja. Entonces le propuso utilizar, digamos, la metodología de afrontamiento para trabajar sobre la pareja. Y lo hicieron. Empezaron a trabajar sobre conflicto, cuáles eran los conflictos, qué situaciones los separaban, cuáles eran los recursos, cómo podrían ir transformando sus recursos, poniéndolo en práctica. Hicieron un trabajo juntos de recuperación de su pareja, utilizando el modelo de afrontamiento. Y funcionó. Entonces su trabajo fue, otra persona que dirigía una maestría también lo hizo, también con su familia, y resolvió el problema que tenía, y también hizo su trabajo final sobre esta situación. Todos los operadores que yo formé lo llevan a su vida familiar, y lo que reportan es una mejoría en la vida familiar, en las relaciones con los hijos, mejores recursos, etc. Esta pareja que les cuento, digamos, yo hice la evaluación, etc., y cuando quise incluir el ejemplo en un trabajo, intenté conectarme con la persona que fue mi alumna, y le escribí y no tuve respuesta por un par de meses. Al final me respondió
y me contó que se habían ido los dos a Europa en un viaje que nunca habían podido hacer, que habían disfrutado muchísimo, que seguían teniendo diferencias, pero que estaban juntos, que la estaban pasando bien y que habían podido de alguna manera concretar este proyecto largamente planificado, largamente ansiado, y me permitió incluir su material como, digamos, una situación de utilización de esta metodología para procesos de autoayuda, digamos. Y yo siempre pensé que era un área importante a desarrollar, pero de verdad no lo hice. Bueno, vemos cuáles son los comentarios y vemos si hay algunos otros aspectos. Dora, Sí, querida. me gustaría, ya que la mayoría son mediadores y muchos de ellos su profesión de origen es el derecho, contarle un poquito mi experiencia personal, porque básicamente todos nos hemos formado con programas de varios años atrás y no siempre los cursos de capacitación continua nos permitieron como completar, sino que es siempre como que nos aportan recortes. Y para mí conocer el modelo generativo lo que me aportó es una nueva mirada y una nueva reflexión y darle un sentido nuevo a aquello que nos viven diciendo. Escucha activa, busque los intereses. ¿Sí? Entonces, sí, pregunte, ¿cuál es el sentido de la escucha? ¿Cuál es el sentido de un operador generativo posicionado frente a esta situación? Y algo que hoy no nos dio tiempo, porque bueno, tendríamos que hacer un curso como de 2 años para comprender bien la perspectiva generativa, es el trabajo que recién comentaba Dora, con el análisis de los distintos tipos de conflictos y la manera de trabajar en cada uno de ellos. Pero independientemente del trabajo que uno tenga que hacer en el ámbito que tenga que hacer, porque incluso el abogado trabajando con su cliente como abogado y no como mediador, también puede implementar esta perspectiva generativa porque le da conocerla y conocer el soporte epistemológico y el qué significa estar en diálogo con otro, le permite ampliar el horizonte y escuchar cosas que hasta ese momento muchas veces se perdían. Así que es sumamente enriquecedor, más allá del poco tiempo que tenemos hoy, pero no quería dejar de decir esto, porque si no, uno dice, bueno, pero a ver, esto es empowerment, esto es reconocimiento. Bueno, sí, está bárbaro. Ahora, esta perspectiva lo que te permite es darle vida o contenido o una nueva mirada para abordar todo esto. Y realmente es riquísimo y les quería comentar esto porque mi experiencia fue fabulosa con esto. Gracias, Dora. Seguimos con las preguntas de la gente. Sí. No sé si hay alguien. Te leo los comentarios del chat. Sí, sí, sí. Daniel decía que lo que estabas comentando respecto de Colombia le recuerda el movimiento focoral en Italia a fines de la Segunda Guerra Mundial. Eran mujeres que habían quedado solas por el conflicto, se fueron uniendo y así pudieron salir adelante de ese momento social tan terrible. Lucy dice, desde Colombia puedo decir que las necesidades propias de una comunidad en ocasiones hace que se posibiliten soluciones con proyecciones creativas que se dan desde el seno de la misma comunidad, que surgen de la construcción relacional con otros participantes. Y Badino Linic, para aplicar esta teoría del afrontamiento tiene que haber 2 partes que quieran reconstruir vínculos. Sí, pero también es parte de nuestro trabajo encontrar, digamos, encontrar maneras de poder hacer esto. Por ejemplo, una persona de nuestro trabajo
de nuestro programa trabaja en conciliación parental. Y su trabajo es absolutamente espectacular, cómo logra de alguna manera construir lo que este participante sugiere. No, digamos, no podemos compartir todo en el día de hoy, pero eventualmente, si están particularmente interesados en esto, con todo gusto, podemos ver otros ejemplos de mediación o ejemplos de conciliación parental, etc. No sé si hay algún otro comentario, reflexión. Vania, no sé si vos querés agregar algo, no sé si todavía está Sandra. Olá, Dora. Sí, querida. A mí me parece que está muy lindo y muy rico lo que apresentou. Pero si, por ejemplo, en uno de los ejemplos, se pudiera dizer como o afrontamento, qual é a ferramenta que o afrontamento hace? Porque sabemos como é a situação e como se transforma, pero com que recursos o operador utiliza para hacer isto? Não sei se é algo muito complexo para o dia de hoje, pero eu creio que poderia agregar isso também, não sei. ¿Vos querés plantear un ejemplo? En el ejemplo, cualquier uno de los que ha dado, por ejemplo, de Cuba, cuando se rompió la comunicación y vos saliste de ahí, sí. Y parecía que estaba empezando a contar algo muy lindo, muy rico, de la pelea de los señores, ¿no? Sí, bueno, a respecto de la basura. Sí, sí, esto, de nuevo, lo podemos hacer en algún otro encuentro. Las herramientas que pueden usar son infinitas, digamos, el modelo tiene herramientas vinculadas con el diálogo, con la narrativa, con la indagación generativa, con el aprendizaje, etc. Para hacer, digamos, esto fue un pantallazo macro. Pero yo Desculpe, Dora, no miré la hora. Desculpe. Sí, no, está bien. Solo quiero decir que si tomo el ejemplo de la basura, si tomo el ejemplo, el señor, porque la organización con la que yo trabajaba cuando iba a Cuba es una ONG. Es una ONG que introdujo, digamos, interesada en procesos de paz, y es la ONG que introdujo la mediación en Cuba. Yo fui la segunda persona que ellos invitaron. Y básicamente lo que hice fue enseñarles a trabajar generativamente. Ahora, ellos trabajaban en mediación, trabajaban en conciliación, y les quiero contar algo que parece, después voy a tomar tu pregunta, Vania. Trabajaban con un conciliador suizo que les enseñó año tras año, tras año, tras año, y que me contaron, digamos, lo que el conciliador hizo estaba total y absolutamente asombrado de la manera en que los participantes trabajaban en conciliación. Lo que estaban haciendo, digamos, era una situación de afrontamiento generativo, si ustedes quieren, y el señor se llevó absolutamente toda la información que tenían en la ONG respecto de afrontamiento. Pero realmente estaba sumamente sorprendido sobre el impacto que tenía esta perspectiva en situaciones de conciliación.
La persona que gestionó esta situación del conflicto entre los vecinos, Vania, intentó mediar. No le funcionó. Es decir, en realidad desistió, porque básicamente pensó que el impacto iba a estar, en ese caso, limitado a los dos vecinos, pero además había tal situación de conflicto y ruido en una situación ecológica que era, digamos, complicada en su ecología social, que decidió no ir por la mediación y no ir por la punición. Ahora, si tomamos el ejemplo de tus alumnas, no sé si tenemos tiempo, ¿se bancan un ejemplo más o están agotados? Hacemos este último ejemplo, si están todos de acuerdo, bien, perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, Vania me invitó a enseñar en San Pablo, digamos, me invitó muchas veces. En este viaje, digamos, lo que hicimos en ese viaje particular, trabajamos sobre mediación y sobre algo que yo no compartí con ustedes, que es que yo entiendo que mediación es mediación de significados, no solo la técnica de decir soy mediador, voy a trabajar en esta disputa en particular, porque entonces, si nosotros trabajamos con mediación de significados, podemos ir ampliando los recursos con los que trabajamos y vamos a ir trabajando en procesos de gestión activa de nuevas ecologías sociales y vamos a ir trabajando también la capacidad generativa de las personas. Y nosotros en los ejemplos estuvimos trabajando sobre esto, sobre capacidad generativa. Bien, estas chicas consultaron porque estaban mediando una situación que era estaban mediando en una situación que era absolutamente imposible. Tenían que mediar, estaban haciendo mediación familiar entre padres e hijos en una situación a donde los hijos habían salido de la casa o por violencia o por drogas o por problemas de conducta y estaban, digamos, viviendo en una situación de guarda y entonces los convocaban y los papás no iban a las reuniones, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que vimos, digamos, en el trabajo era que esto de ir familia en familia podía ser trabajado de otra manera. Lo que ellas decidieron hacer fue contactar a todas las instituciones que estaban involucradas en el cuidado de estos chicos, la policía, el colegio, digamos, no me acuerdo todas las organizaciones, pero había 4 o 5 organizaciones, la casa de guarda, etc. Y también a los padres y averiguar cuáles eran las razones por las que los papás no iban a estas mediaciones. Bueno, no iban porque trabajaban en los horarios en los que eran convocados, no iban porque no tenían transporte, no iban por un conjunto de dificultades de esa naturaleza. Por supuesto, lo que se pensó al principio es que eran padres que no estaban comprometidos y que porque no estaban comprometidos no participaban de las reuniones, etc. Entonces ellas organizaron un dispositivo que yo creo que es absolutamente precioso, con participación de las organizaciones y con participación de todas las familias. Para facilitar la participación de los padres, trabajaron con la policía y con otra gente que podía colaborar el transporte de los padres a estas reuniones. Entonces, hicieron un temario, digamos, para trabajar los problemas
que habitualmente tenían los chicos y las familias en esta situación, y que llevaba a que los chicos hubieran tenido peleas muy serias con los padres y hubieran dejado sus familias, o los padres habían pedido ayuda. Bien, entonces diseñaron un modelo de trabajo a donde había un tema por vez para ir relacionando todos los temas que traían, o para ir cubriendo todos los temas que traían peleas dentro de las familias. Tenían hicieron un diseño precioso, a donde los chicos trabajaban juntos sobre este tema específico, los papás trabajaban juntos sobre el tema específico, e invitaban a las organizaciones. Después tenían 3 tipos de reuniones, organizaron 3 tipos de reuniones. Una reunión a donde los chicos contaban, o los papás contaban, qué es lo que había pasado en su reunión, cuáles eran sus reflexiones, etc. Los chicos no podían ni discutir ni participar. Los chicos escuchaban, y después ellos contaban lo que había pasado en el grupo de chicos, y después sí había una conversación entre todos, y todos se iban a su casa con preguntas generativas. Preguntas generativas que los invitaban a ver qué de lo que había sucedido en este trabajo, digamos, que uno podría decir mediación multifamiliar, pero no es mediación multifamiliar. Ahora les voy a decir, yo creo que terminaron construyendo, sí, uno podría decir sí, es una mediación multifamiliar. Pero no es solo eso, terminaron construyendo una suerte de comunidad de aprendizaje por el diseño que hicieron. Los chicos tenían que ver qué de lo que se había hablado en la reunión, y los papás también, qué se habían llevado, si lo podían poner en funcionamiento, si lo ponían en funcionamiento, qué les devolvía, qué pasaba, volvían a la reunión, digamos, y entonces había una ronda con estas reflexiones, con participación de las agencias. Había 4 o 5 de las agencias sociales que estaban involucradas. Entonces, en la próxima sesión se trataba otro tema, los chicos trabajaban, los padres trabajaban, después se escuchaban, compartían, digamos, y se iban con la misma tarea. Ahora, fíjense, con este diseño, ¿qué consiguieron ellas? En principio, no solo, digamos, que todos pudieran plantear sus diferencias, versiones, visiones, dificultades, etcétera, sino que en estas comunidades, la de chicos, la de padres, la de familias juntas, se habían convertido, yo les diría, en algo así como como un espacio para escucharse, para aprender de otros, para construir nuevas posibilidades, para reflexionar en el interín, para volver al grupo. Entonces, el enriquecimiento, digamos, recíproco era enorme, y estaban al mismo tiempo construyendo recursos para que padres e hijos pudieran, en todo caso, mediar mejor su significado, mediar mejor entre ellos las diferencias, pero en realidad cada grupo respondía, digamos, a sus participantes como una comunidad de aprendizaje y de práctica, a donde todos se nutrían. Y a mí me pareció que era un diseño absolutamente fantástico, porque es un diseño de transformación personal, de transformación relacional, de transformación familiar, y además es un espacio para crear, compartir y construir algo juntos. Con esto, si quieren hacer algún comentario,
o reflexión podemos hacer y después daremos por terminado nuestro encuentro. Así que es el momento de hablar. Solamente para finalizar, Dora, yo creo que fue una ecología social muy bien armada y toda de enlaces por el diálogo y por la construcción de nuevos significados. Fue muy lindo, sí, muy lindo el ejemplo. Gracias, Dora, por compartirlo. Dora, hay muchos mensajes y agradecimientos en el chat de mucha gente distinta, de distintos lugares que agradece la experiencia y haberte escuchado con todo este recorrido tan rico. Y aplausos, mira, Flavio te aplaude, mira. Flavio. Gracias, gente. Por ahí les mando algunos artículos y si quieren contactarse o si Miguel y Ricardo, si ya ni siquiera recuerdo los nombres, si quieren seguir trabajando, digamos, seguramente Silvia va a trabajar con ustedes, quizás trabaje Vania y alguna otra gente del equipo. Así que gracias y me cuentan si esto sirvió para generar transformaciones en sus comunidades. Chao. Gracias, hasta la Dora. próxima. Invitamos al resto del grupo, después le va a llegar la invitación formalmente de el lunes próximo. Vamos a continuar con esta temática con el grupo de las colaboradoras de Dora, que van a acompañarnos para seguir profundizando esta temática. Muchas gracias, Dora, por todo. Gracias, Ricardo. Gracias por la paciencia, fue largo. Les recordamos también que mañana vamos a publicar este video en la página de la Defensoría, defensorianqn.org, apartado mediación, ahí se tienen que meter y va a estar el video publicado. Quiero contarles que también está una amiga de Córdoba, Elena García, Cima, que a su vez tiene un laboratorio y hay un grupo de gente de ese laboratorio también que están participando en este momento y que agradecen a los invitados. Gracias. Bueno, fantástico. Gracias por invitarme, Ricardo, Miguel, Evangelina. Sí, vale. Ya no sé, ya estoy cansada, gente. Hasta la próxima. Evangelina. Muchas gracias, Dora, un placer. Chao. Y gracias a todos por participar. El lunes 18 horas, el lunes que viene, entiendo que aunque sea feriado, Ricardo, hasta que no modifiquemos agenda, el lunes que viene igual mantenemos un nuevo encuentro. Ok. Besos. Gracias a todos. Chao. Hasta la próxima. Adiós.